Yace en América Latina hace 150 años, una de las hermandades más fuertes que ha existido entre dos naciones a este lado del mundo. Separados por 3.500 kilómetros de distancia, estos dos países comparten una vasta historia, en la cual incluso se llegaría a la creación de un equipo de fútbol en homenaje a su país hermano. A continuación, en Historias y Actualidad, Colombia y Paraguay, bajo una misma bandera. Paraguay era considerado como el país más desarrollado de Sudamérica. Sin tener salida al mar, se destacaba entre sus logros ser el primero en ensamblar sus propias barcazas, construir el primer ferrocarril de Sudamérica, convirtiéndose en líder en fundición de hierro y exportación de acero. También construyó una moderna red de telégrafos, esenciales para la comunicación del país. El índice de analfabetismo para la época era casi nulo. La mayoría de su población tenía tierras para trabajar, contando con industrias íntegramente nacionales. Cabe destacar que el país no poseía deuda externa, como sí ocurría con sus países vecinos. Entre 1864 y 1870, Paraguay enfrenta la que sería hasta el día de hoy la batalla entre naciones más devastadora durante toda la historia de Latinoamérica, la Guerra de la Triple Alianza. En esta desproporcionada guerra, Paraguay se enfrentaba al Imperio de Brasil, que se encontraba en alianza con Argentina y Uruguay. Este trinomio llegó a eliminar aproximadamente el 70% de la población masculina de Paraguay, costándole al país un duro golpe en su historia, logrando entre otras cosas el decomiso de la tecnología de punta paraguaya como los telégrafos. También la ocupación del territorio guaraní por parte de los brasileros durante 6 años, convirtiéndolo así en un estado satélite del imperio. Debido a la gran pérdida de población y territorio sufrida por Paraguay, el 27 de julio de 1870, los Estados Unidos de Colombia brindaría su apoyo y respaldo incondicional al pueblo guaraní, rechazando las acciones de la Triple Alianza a través de la Ley 78 de 1870, expedida por el Congreso de la República. En el artículo primero de la Ley 78, el Congreso de Colombia admira la resistencia patriótica y heroica opuesta por el pueblo de Paraguay a los aliados, que combinaron sus fuerzas y recursos poderosos para avasallar a esa república, débil por el número de sus ciudadanos y por la extensión de sus elementos materiales, pero tan respetable por el vigor de su sentimiento y acción, que todo lo que hay de noble en el mundo contempla su grandeza, lamenta su desgracia y le ofrenda vivas simpatías. Durante aquel tiempo, Colombia envió una cantidad considerable de medicinas y alimentos al pueblo que agonizaba por efectos de la guerra. Es en ese momento cuando se da la posibilidad a cualquier paraguayo de convertirse en colombiano. Así lo expresaría el presidente de los Estados Unidos colombianos, Eustorgio Salgar, junto con el presidente del Congreso, Jorge Isaacs. Si por efecto de la guerra el Paraguay desapareciera como nación, ningún paraguayo será paria en América. Con solo pisar tierra colombiana, en caso de producirse, gozará en forma automática de los privilegios, facultades prerrogativas y derechos colombianos, es decir, que de perder la nacionalidad paraguaya serán automáticamente colombianos. El pueblo paraguayo agradeció aquel noble gesto colombiano de diferentes maneras. Una de ellas surgió el 1 de noviembre de 1924, cuando un grupo de personas de San Lorenzo, hoy ciudad Fernando de la Mora, decidieron crear un club de fútbol llamado Sport Colombia, rindiendo un homenaje al país del norte y su tricolor nacional. Así como lo escucha, en Paraguay,
Hay un equipo de balompié profesional que lleva en su nombre y sus colores la representación de aquel país que brindó ayuda cuando más se necesitaba. Hoy en día, el club se encuentra luchando en las categorías de ascenso. Sin embargo, eso no resta su historia a través del fútbol paraguayo ni la intención que generó su creación. Otro homenaje a Colombia fue la construcción de un distrito a 50 kilómetros de Asunción en el departamento de Cordillera, llamado Nueva Colombia. Los primeros pobladores se instalaron en los años siguientes a la Guerra de la Triple Alianza. Es famoso por sus canteras, de donde se extrae piedra losa de mucho valor para las construcciones de edificios. También de este distrito se destaca su bandera, la cual es exactamente igual que la de la República de Colombia. La relación de hermandad colombo-paraguaya ha sido de gran relevancia, demostrándose así por parte de las dos naciones en más de siglo y medio. Este vínculo aún sigue vigente, aumentando así aquella leyenda popular que dice: todo paraguayo es colombiano y todo colombiano es paraguayo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para conocer próximo contenido. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.